Lo que se da a conocer esta mañana, que ya le compartíamos los datos muy temprano, es sobre esta inversión billonaria. Son 5.6 billones de pesos los que se van a invertir en distintos sectores. Abarca el sector energético, pero también el de transportes, que es una cuestión que el actual modelo, desde Andrés Manuel López Obrador y ahorita con la presidenta, pues se ha hecho, en el que se le ha puesto un énfasis importante. Así que ahora con los proyectos que se iniciaron y con la finalización de este proyecto por fin del tren interurbano México-Toluca, pues va a ser muy importante empezar a conocer esos datos. Primero, pues cómo es que se logra terminar una obra como la del tren, que de acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, hubo año tras año observaciones hasta en la calidad de los materiales con el que estaba siendo construido. Fue una obra que por tramos también lució abandonada. Después llega el expresidente López Obrador, decide continuar con esta obra, aunque en ocasiones se dijo que si se cancelaba el Naim, ese aeropuerto, pues ¿por qué no también pasaba con el tren? El expresidente toma la decisión de continuar con esa obra y pues sí sobresale que no, tampoco en su sexenio logró terminarla. Es hasta este primer año de la presidenta que por fin, y sí es un tema de por fin, ya empieza a funcionar este tren interurbano que, o sea, en cuanto a servicio, era muy necesario. Siempre todas las entradas del Estado de México a la Ciudad de México están colapsadas. La cantidad de personas que viajan del Estado de México a la ciudad son millones a diario y lo hacen en condiciones de transporte pues muy precarias y siempre batallando con la impuntualidad, con mala calidad, incluso con inseguridad. Entonces son obras que faltan, pero pues sí es importante saber cómo es que se logra terminar con una obra que pintaba para ser muy deficiente o incluso esos elefantes blancos, porque hay que decirlo, al priismo nunca le importó dejar hospitales a medias. Incluso pues un caso emblemático que tenemos con Felipe Calderón, que no le importaba dejar bardas, ¿no? En sus planes donde quería hacer refinerías, pues dejaba una barda. Pero sí Entonces procesa sí. esa refinería. Sí, ¿verdad? Sí, Claro. sí, claro. Pero, o sea, ahora ya es el reto de terminar lo que ya se había hecho. Lo que pasó acá también en el tren interurbano, pues como pasa en gran parte por La Marquesa, que es esta zona boscosa muy bonita en el Estado de México, pues, o sea, imagínense ver un montón de material de desperdicio ahí en medio del bosque, pues se ve horrible y duró años ahí botado. Entonces, pues ahora esperemos que funcione, que esté siempre bien garantizado para todos los mexiquenses, sobre todo para quienes lo vayan a utilizar, incluso de paseo. No, pero pues vamos a hablar con quien nos puede dar más datos, José Manuel. Pues vamos a hablar con él porque es importante también mencionar pues lo que hoy se presentó, porque el 16% de esta inversión pública será para trenes. No solamente es el tren El Insurgente, sino los trenes que se están construyendo en el norte del país. Entonces, pues vamos con la entrevista. Le damos la bienvenida a Andrés Layuz, él es director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Maestro, muy buenos días, bienvenido a Café y Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues le agradecemos mucho, habla José Manuel Fuentes, y le quiero preguntar sobre este anuncio que se dio hoy en la mañana de inversión pública para los trenes. ¿Qué impacto va a tener y cuánto se va a destinar, director, para los trenes, sobre todo en el norte del país? Bueno, en este momento ya están en construcción lo que llamamos la primera fase. Esa primera fase es de la Ciudad de México a Querétaro, de la Ciudad de México a Pachuca, de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. También estamos ya haciendo los estudios y la ingeniería básica para los tramos de Querétaro a Saltillo
y de Irapuato a Guadalajara. En el agregado, digamos, para este año, está considerado la ejecución de alrededor de 200,000 millones de pesos, que efectivamente es parte de lo que se presentó hoy en la mañana. También, maestro, preguntarle sobre si se van a empezar a añadir todavía más proyectos luego de, o sea, ya teníamos el plan presentado durante el primer año, si existe entonces la posibilidad de sumar otros proyectos o de ampliar los ya existentes. En este momento los proyectos que le comentaba son los proyectos que tenemos planteados para los que ya están en construcción o que estamos por iniciar construcción. Y yo le quiero preguntar también, director, sobre el tren, el Insurgente, que ayer ya se inauguró de manera completa, que si nos pudiera precisar de cuánto es la inversión total de esta obra, sobre todo porque pues fue incrementando con el tiempo. Preguntarle sobre ello, director. Sí, el día de ayer Efectivamente empezó a operar el tren del Insurgente en su recorrido completo, que va de Sinacantepec a Observatorio. Es una obra de alrededor de 60 kilómetros, pero tiene el componente, digamos, lo que representa la complejidad de la obra, es que esos 60 kilómetros van en viaducto elevado. Desde el extremo poniente del valle de Toluca hasta la estación de Observatorio, que tiene la virtud que es ahí donde se conecta con la línea 1 del metro, y también se inauguró la estación Vasco de Quiroga, que es donde se conecta con la línea 3 del cablebús y que lleva a los usuarios a la línea 7 del metro en Los Pinos. El tren lo que ofrece es un servicio donde sin un recorrido que actualmente se hace en alrededor de 1 hora y media, 1 hora 40 en autobús o en vehículo particular, ahora se hará en alrededor de 50 minutos. Entonces realmente es una mejora muy sustantiva para los usuarios, es un viaje muy cómodo, silencioso, seguro. La obra en total tomó más o menos 12 años para ponerse en servicio y la inversión aproximada es de alrededor de 100,000 millones de pesos. A mí me surge la duda porque luego de que Enrique Peña Nieto anuncia el inicio de este proyecto y se empieza a construir, la Auditoría Superior de la Federación alertaba año con año sobre muchas deficiencias en la construcción, desde falta de planeación hasta la compra de materiales de baja calidad, pues sí apuntando a que este proyecto podía tener tintes de corrupción. ¿Cómo fue tomar una obra que estuvo en manos del priismo? La obra realmente se ejecutó, digamos, en términos generales, en dos fases. La primera fase, durante efectivamente el periodo del expresidente Peña Nieto, entre Sinacantepec y Lerma, se hizo la mayor parte de la obra en ese tramo, y una parte de la obra de Lerma a Santa Fe, que son 40 kilómetros, que incluye un túnel de 5 kilómetros, y ya después en la administración del expresidente López Obrador y la entonces jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, la ciudad retomó la obra desde la entrada a la Ciudad de México, digamos saliendo de los túneles, hacia Santa Fe y hacia Observatorio. Sí, como ya se ha explicado en público, parte del problema es que cuando se licitó la obra, al día siguiente de la licitación se cambió el proyecto. Eso generó un conjunto de problemas administrativos pues muy serios, porque licitar un proyecto que tiene, digamos, un catálogo de conceptos en donde dices voy a necesitar este tipo de estructuras, este tipo de materiales, y al día siguiente cambiarlo implica que todo lo que se va haciendo se tiene que ir registrando como un concepto extraordinario. Eso le agregó una complejidad administrativa muy grande a la obra que en parte explica los tiempos. Pero también es importante recordarle al público que todos los elementos de construcción pasaron por un proceso que se llama evaluación de la conformidad, justamente para que sean elementos que cumplan con las características que deben de cumplir, y también que los trenes, en términos de control y seguridad, tienen un RTMS, que es el Sistema Europeo de Control de Trenes, que está estandarizado y que es con el que está operando ya actualmente. Yo por último, director, también le quiero preguntar sobre esta conectividad que va a tener el tren El Insurgente con
la estación observatorio también con el cablebús. ¿Cómo va a beneficiar al Estado de México y a la ciudad? Sobre todo porque desde que se creó este proyecto, 2014, el tema de movilidad ha cambiado muchísimo. El tema urbano también. Entonces, también saber si se cuenta con esas modificaciones y también con el impacto ambiental. Sí, pues es un gran beneficio a la movilidad de tanto la Ciudad de México como del Estado de México, precisamente porque, como decía, el observatorio conecta con la línea 1. También estamos todavía en proceso de construcción de la ampliación de la línea 12 de Mixcoaca Observatorio. En diciembre del año pasado se terminó ya la construcción del túnel y este año iniciaremos la construcción de los talleres y las estaciones, que son 3 estaciones que llegan hasta Observatorio. Entonces, realmente es una mejora pues muy importante para el poniente de la ciudad y también por la conexión con la línea 3, que permite una conexión rápida a las zonas de trabajo, la zona de Reforma en la Ciudad de México. Entonces sí, ha contemplado que es una mejora para la movilidad. Ya por último, también de mi parte, maestro, ¿han hecho este ejercicio de estimar el costo real de esta obra sin que se hubiera extendido tantos años? O sea, de decir, bueno, esta obra, si se hubiera hecho bajo nuestra dirección, ¿hubiera costado muchísimo menos? ¿O si el costo se extendió por todo este manejo que se le dio desde la parte inicial del proyecto? Una parte, efectivamente, los problemas de planeación, claro que elevan los costos porque hacen que dure más tiempo la obra. Probablemente el principal problema que tuvo de origen es que, como no estaba definido plenamente el trazo, no estaban estimados los costos de cuáles eran las estructuras que se necesitaban construir para entrar a la Ciudad de México. Un ejemplo que le doy es el puente atirantado, 2 dobles voladizos. Son proyectos de infraestructura por sí solos muy complejos, de alto costo, que permitieron, digamos, que el tren llegue hasta Observatorio, pero es algo que probablemente no se tenía visibilizado desde el principio. Entonces, normalmente lo que hace que los proyectos grandes sufran modificaciones en costo y tiempo tiene que ver efectivamente con el proceso de planeación. Pues muchas gracias, director, por tomarnos esta llamada. Dani. Muchas gracias, director. Estamos al habla y pues vamos a seguir al pendientes de estos proyectos de inversión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Buen día.